P. Diddy lo vimos sin esposas, vestido de caqui, completamente lleno de canas, el cabello y la barba, repleto. Terminó la nueva audiencia de Puff Daddy, señores, o P. Diddy, en la ciudad de Nueva York, donde enfrentaba 2 nuevos cargos de ex trabajadores. Bueno, vamos a pasar con Yelena Solano para que nos cuente todo lo que pasó allí en la corte en el día de hoy. Hola, Yelena. Bueno, hola mi Lili, hola mi Raúl y saludos a ustedes desde la Corte Criminal aquí en el Bajo Manhattan. Y bueno, pues señores, a ver, les cuento exactamente lo que ha pasado en el día de hoy, hace pocos minutos, como bien lo dijiste, Lili. Pues la primera persona que vimos fueron los hijos del rapero, una hija, un hijo, llegar en la corte. Cabe mencionar que la sala completa estaba repleta de periodistas. Por otro lado, P. Diddy lo vimos sin esposas, vestido de caqui, completamente lleno de canas, el cabello y la barba, repleto y obviamente con unas cuantas libritas de más. Se la pasaba mirando hacia la parte de atrás, saludando a su madre que también llegó. Pero aquí lo que acaba de pasar es una nueva denuncia de parte de la Fiscalía del caso de P. Diddy. O sea, todo eso es debido a trabajo forzado. Lo que dicen es que supuestamente Combs mantuvo en control sobre sus ex empleados, obligándolos a trabajar largas horas y que le haría tanto físico como financiero si ellos dicen algo. Entonces, también por otro lado, una nueva empleada anónima supuestamente participó en actos por amenaza de parte del rapero. Pues Diddy, pues, obviamente se declaró inocente. Otra cosa que también nos llamó muchísimo la atención fue que se mencionó en la corte numerosas veces el famoso video donde se ve a P. Diddy dándole en un hotel a su ex novia. Pues los abogados defensores de P. Diddy aseguran que todo este video fue alterado y el juez lo que le dijo fue: ustedes tienen que volver en marzo 28, pero la verdad que la cosa no pinta bien para el rapero y eso es todo de mi parte. El problema es que te pones a contar la Yelena. cantidad de demandas ya que tiene Puff Daddy, Raúl. Primero parece una película de terror. O sea, cuando tú te pones a ver todo Es esto, una película de terror. Es una película de terror, mi gente, porque hasta el otro día este era, como nosotros lo decíamos, un hombre súper respetado, todo lo que logró en la industria, de un día para otro. Y lo conocía todo el mundo. Sí, exacto, lo Y conocía lo todo el respetaba mundo. la mayoría de los artistas y esto y lo otro. Claro, y todo empezó por una denuncia que hizo la novia, luego la cayó con dinero, hablaron, se pusieron de acuerdo y después sale aquel video, Raúl, y que ahora están diciendo que está también hasta alterado. Seguiremos esto muy de cerca, mi gente. Vámonos a una pausa, pero regresamos en solamente minutos con más de El Gordo y la Flaca. Ya regresamos. Imelda Garza asegura que se encuentra feliz viviendo con su hijo, José Julián. Él está muy bien, pero no lo puedo mencionar porque creo que ya les dije, ¿no? Aquí hay que cuidar la integridad de él. Es una personita de 7 años que no es artista y no tiene por qué estar en boca de todo el mundo. Imelda quiso dejar bien claro que no necesita para nada el dinero de Maribel Guardia para criar a su hijo. Ah, no, yo le pedí que por favor no lo hiciera. Señores, y miren, nos vino a visitar aquí Isabela Abreu, que es corredora, tiene 20 años, de Fórmula 4, lleva corriendo desde niña. La única mujer cubana que está haciendo esto. Exacto, señores. pero no hay muchas mujeres que están corriendo en Fórmula 4 en Estados Unidos, después viene la Fórmula 3, la Fórmula 2 y lo que es lo más grande en el automovilismo, que es la Fórmula 1. Bueno, ¿Y tú felicidades. desde qué edad empezaste a correr? Desde los 14, 15, algo así. Tengo 20. Ya tiene 20. Wow, te deseamos toda la Ya. suerte del mundo. ¿Te ha ido bien en las carreras o no? Buenísimo, hay talento. Hay talento, hay talento. Bueno, ¿No aquí te da está. miedo correr y ir bien rápido? No, el entrenamiento que tengo, no me da eso de tener miedo. Estoy Pues segura. enhorabuena, enhorabuena. Te vamos a ver algún día en Fórmula 1. Muchas gracias. Algún día te veremos. Felicidades, mi niña. Muchas Queríamos gracias. presentársela porque estoy Oye, que segura todavía no la hay ninguna veremos mujer en el corriendo en futuro. Fórmula 1. No, Tan bella. muchas gracias. A ti, mi amor. Un Gracias. besito. Bueno, aquí estamos. Señores, con mi mire, querida- hablando de mujeres, otra que a ti no Otra te que te dio corre. por Yo no correr, sé a qué Clarisa, ¿no? velocidad. A mí no me dio por correr, pero fíjate, hubiera sabido que había carrera, en mi entendimiento cuando pequeña, hubiera hecho, porque me encanta la velocidad. Así que ahí te voy a estar pendiente de ti, de muchas felicidades. Pero bueno, mi flaca, mi gordito, hoy vine a hablar de algo muy especial, porque bueno, como ustedes saben, ya se acerca el estreno de Con esa misma mirada, este próximo 21 de marzo. Así que me di la tarea de investigar quién es el actor Diego Klein. Vamos a ver. Él es
Diego Klein, el joven de 36 años a quien señalan de mantener un romance con la gaviota Angélica Rivera, 19 años mayor que él. Viví 10 años en Madrid, me formé allá, hice muchísimas obras de teatro y un día, por azares del destino, hice un casting en México, me quedé. Diego es el atractivo protagonista de la serie con esa misma mirada. Y no le vemos nada malo que la gaviota supuestamente se haya fijado en él, porque realmente el muchacho es muy atractivo. Siempre he sido muy hiperactivo, me encanta mucho hacer mucho tipo de actividades, siempre fui muy deportista. Él nunca creyó que algún día trabajaría al lado de Angélica Rivera, una de las actrices más hermosas de México e incluso una mujer que fue primera dama de México. Cuando llegan a mis manos los libretos y cuando yo estaba muy nervioso cuando me dijeron eso y luego cuando me enteré que era con Angélica y cuando llegan a mis manos el libreto y empecé a tratar de ver quién era Pablo Casas, pues la verdad es de que fue un reto gigante. Enseguida que comenzaron las grabaciones, comenzaron los chismes porque la química entre Angélica y Diego sobresale por los 4 costados y el chico no oculta su admiración por la actriz. Todo el mundo se va a sentir atraído por Angélica, hay que estar ciegos para no sentirse atraídos por Angélica. No, pero es una mujer guapísima, es una excelente compañera, es una excelente madre.